terapia. Pero principios antibióticos, porque obviamente hablarles de antibióticos sería muy como menos, no sé, 5 clases, 6 clases. Entonces vamos a dar los lineamientos generales de este manejo y vamos a revisar los principales grupos de antibióticos. Algunos grupos de antibióticos ustedes mismos los van a revisar según lo que les voy a dejar aquí. Entonces, son algunas de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Concepto de susceptibilidad, mecanismos de resistencia, manejo empírico, efectos en el sitio de acción, factores asociados al paciente como por ejemplo edad, gestación, falla renal, falla hepática que pueden condicionar modificaciones en la dosis o en la elección de antibióticos. Farmacocinética, que se refiere a los procesos que el organismo le hace al fármaco, ¿no? Todo lo que el fármaco tiene que pasar en el organismo. Un fármaco dinamia finalmente el efecto antibiótico. Espectro antibiótico, donde se incluye pues, la mejor elección para determinado paciente. Acuérdense que en la gran mayoría de casos el manejo inicial va a ser empírico. ¿Qué significa empírico? Sin confirmación etiológica, sin cultivo. Entonces, ¿en qué me baso yo para elegir el manejo empírico? Muchas veces en la ubicación de la infección. Por ejemplo, una infección urinaria, ustedes saben que está asociada en el 90% al E. coli, porque es un gran negativo, entonces elegiré antibióticos para gran negativos. Una celulitis son gran positivos, está estrepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una celulitis yo elegiré un antibiótico que me cure predominantemente gran negativo, no, pues no tengo que elegir de gran positivos, ¿no? Igual, si es un caso severo o grave, yo elegiré antibióticos de muy amplio espectro. Por un cuadro severo o grave, yo estoy asumiendo que es un germen recontra resistente. Ya si finalmente sensible es otra cosa, ¿no? Y luego los mecanismos de acción y principales antibióticos. Susceptibilidad antibiótica, ¿cómo la determinamos? Por el antibiograma. Y el antibiograma tiene varios métodos, técnicas de dilución, que vamos a poniendo los gérmenes en mayores concentraciones de antibióticos, difusión, lo que ustedes ya conocen. Finalmente, ¿eso qué cosa me da? Patrones de resistencia y fenotipos. Multidrogo resistente, extremadamente resistente y pan resistente. Estos conceptos originalmente fueron acuñados a lo que era la tuberculosis, ¿no? Pero ahora también se habla de gérmenes gran resistentes, sobre todo de los gran negativos resistentes. Por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente, por ejemplo, es aquella que es resistente a fluoroquinolonas, a cefalosporinas, y en las cuales, por ejemplo, la elección sería un carbapeneno, para resistencia y poner resistencia a todos los antibióticos. Ahora, puede sonar muy fácil de un antibiograma, leer todas las R's y leer todas las S y elegir la S más barata, ¿no es cierto? ¿Cuál es la S más barata? Es S que deja, no es así, ¿ya? Al inicio quizás se pensaba que era así, pero por ejemplo, un gran negativo que es resistente a cefalosporinas, que es resistente a fluoroquinolonas y que me ofrece sensibilidad a amicacina y nitrofuratoína es un germen BLE, 3 beta-lactamasa de espectro extendido, BLE. Los BLE los ejercen, por ejemplo, los gran negativos como E. coli, Klebsiella. Entonces, basta que sea BLE, basta que tenga esa configuración de resistencia a fluoroquinolonas, resistencia a fluorosporinas y sensibilidad a amicacina y nitrofuratoína para que tú ya infieras que su mecanismo de resistencia es beta-lactamasa de espectro extendido. Es decir, con las R's y las S's tú puedes inferir un mecanismo de resistencia. Yo supongo que acá está implicada una enzima, en este caso una beta-lactamasa de espectro extendido. El ejemplo más común es BLEA, pero así hay un montón de ejemplos. Entonces, ¿cómo tú sabes que un E. coli tiene ese mecanismo de resistencia? Según la configuración de su antibiograma. Y según la configuración de su antibiograma, esa sensibilidad, acuérdate, es in vitro, ¿no? En la pata P. In vitro te muestra sensibilidad a amicacina, in vitro te muestra sensibilidad a nitrofuratoína. Pero al llevar el experimento in vivo es distinto. In vivo ofrece resistencia. Por eso que, por ejemplo, el ejemplo clásico que es BLE,
así me ofrezca sensibilidad a nicacina o nitrofurantoína, tú no le vas a dejar a nicacina y nitrofurantoína, tú le vas a dejar carbapenems. Una cosa es sensibilidad in vivo, otra cosa es sensibilidad in vitro. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, tienes que conocer los patrones de resistencia, conocerlos de la mayoría de gérmenes, ¿ya? Y según eso, dar tu antibiótico de elección. Y no solo basarte en las S y las R y elegir la S más barata. Entonces, el ejemplo clásico que es el talatamasa de efecto extendido, proceso negativo como E. coli, va a ofrecer resistencia a fluoroquinolonas, resistencia a fluoroquinolonas, sensibilidad a nicacina y nitrofurantoína, pero sabes que eso es in vitro. Ahí tú le vas a dejar carbapenems. Esas características en el antibiograma se llaman fenotipos. Entonces, esos antibiogramas me permiten establecer eso. Y según los fenotipos, yo puedo inferir, suponer un mecanismo de resistencia. Ahora, cuando ustedes tengan, según el fenotipo, sensibilidad a ciertos antibióticos, ¿cuál es el que van a elegir? El que tiene el punto de corte menor. ¿Qué punto de corte? Concentración inhibitoria mínima. Hay unos conceptos, sobre todo este, ¿no? Concentración inhibitoria mínima, MIC, ¿no? O CIM, ¿no? Concentración más baja que previene el crecimiento de un microorganismo luego de un día de incubación, 24 horas de incubación. El punto de corte de esos numeritos, de esos logaritmos, ¿es el mismo para todos los gérmenes? No, es distinto. ¿Y cómo yo sé? Bueno, hay un libro, que son estos libros de acá, el EUCAS y el otro, donde mencionan todos los gérmenes que ustedes pueden imaginarse con sus puntos de corte de referencia de concentración inhibitoria mínima. No es un punto de corte universal para todos. O sea, hay guías para eso. Acá me salió un E. coli, y bueno, ¿cuál es su punto de corte? Ah, eso, sensible resistente. Así tú lo determinas. Ya luego con la práctica y ves un montón de pacientes ya hasta el punto de corte es etc. Pero estas referencias salen de forma periódica, o sea, van a ir variando los puntos de corte de ahora, que según unos años ya no sean lo mismo. Ahora, este tema de la resistencia antibiótica saben que es bastante hablado, ¿no? Prevención de resistencia antibiótica, uso adecuado de antibióticos es responsable. Los expertos, infectólogos, internistas que ven ese tema, dicen que la batalla contra los gram negativos ya la perdimos. ¿Ya? La que todavía podemos ganar es la de los gram positivos. Los gram negativos ya nos ganaron. O sea, han aparecido gérmenes que son pues, pan resistentes que no puedes usar casi nada. Entonces, según los patrones de resistencia, tú puedes inferir los mecanismos de resistencia. Básicamente son eso: inhibición enzimática, beta-lactamasas, eritrocilinasas, también para el conazepam, para el neutropocios, alteración en el sitio blanco y alteraciones en las barreras de permeabilidad. Este es bien interesante, por ejemplo, de bombas de flujo. Bombas de flujo las tienen algunas bacterias, captan el antibiótico, pero hay una bomba que lo expulsa. Entonces, según la configuración del antibiograma, tú puedes inferir ese es el mecanismo de resistencia de esta bacteria. A eso es lo que yo digo. Y aquí están los mecanismos de resistencia y los antibióticos principales, por ejemplo, que tenemos para cada una de ellas. Manejo empírico. Ya saben de que el concepto de manejo empírico es aquel esquema que se deja en un paciente sin confirmación bacteriológica, ¿no? La mayoría de infecciones la manejamos inicialmente así, ¿no? Como les he dicho, en clase de sepsis, ese manejo empírico tiene que ser en la primera hora, llámese en infecciones severas. Se prefiere previamente tomar cultivos, porque con una sola dosis de antibiótico, acuérdense que la sensibilidad del cultivo, que puede ser al 90%, baja a menos de 50%. Pero sin embargo, si el cuadro es muy severo, no te interesa, o sea, tú vas a iniciar igualmente antibióticos. Luego, como les mencioné, la elección va a ser de acuerdo al efecto de infección, ¿no? Si es un cuadro intraabdominal, tienes que cubrir, puede ser A negativo o anerobio. Si es un cuadro urinario, A negativo. Si es una neumonía, neumococo, ¿no? Si es una ITU, Gram negativo. Si es celulitis, Gram positivos. A eso me refiero. También, de acuerdo a antecedentes del paciente. Quizás si es un paciente diabético, prediabético, sí, es cuadro cutáneo, Gram positivos. El hecho que sea diabético ya te habla de una etiología polimicrobiana, ¿no? Quizás tu cobertura tiene que ser mayor. Y lo otro que también me puede ayudar es la división gráfica.
El cultivo no sale rápido, no sale en 24 a 48 horas. Pero ¿qué me puede salir rápido? Un grano. En el grano, por ejemplo, una meningitis, que es una infección severa, y tienes que iniciar el antibiótico precozmente. ¿Cómo elijo yo la antibiótico terapia empírica? De acuerdo a la edad del paciente puede variar el germen, ¿no? En adultos, ¿cuál es el germen más frecuente de meningitis? Neumococo, ¿no es cierto? En jóvenes, meningococo, ¿no? Y menos de un mes, estreptococo agalactiano. Entonces, según eso yo puedo elegir el manejo antibiótico según el grupo etario. Pero acuérdense que el cultivo me sale en 48 horas. El gran me sale al toque, en una media hora. Por ejemplo, si yo hago un extendido gran y me salen diplococos gram positivos encapsulados, ¿qué cosa es? Diplococo gram positivo encapsulado, neumococo. Diplococo gram negativo encapsulado, diplococo gram negativo encapsulado, meningococo. Meningococo. Un cocobacilo gram positivo, cocobacilo gram positivo. Listeria monocitógenes, por ejemplo. Listeria es raro, pero se presenta en algunos pacientes, por ejemplo, muy ancianos, muy niños, linfomas. Entonces, el gran me puede ayudar. Efecto en el sitio de acción. Uno de los problemas principales es el cerebro. El cerebro excelente, ¿no? Tiene la barrera hematoencefálica, ¿no? Tiene un endotelio no fenestrado y tiene los astrocitos, ¿no es cierto?, que me envuelven a ese endotelio con la membrana basal. Evita que, por ejemplo, las noxas pasen, excelente, pero también evita que el antibiótico pase. Entonces, un antibiótico que llegue bien al cerebro es difícil. Llega mejor cuando las meninges están inflamadas. Cuando las meninges están inflamadas, llámese meningitis, los antibióticos, algunos pueden pasar más fácilmente la barrera hematoencefálica, pero en condiciones normales no. Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, de pacientes posoperados de una hemorragia intracerebral que le dejan catéteres, drenes, por ejemplo. Y es factible que se meta un germen por ahí y me dé una ventriculitis, una encefalitis. Entonces, el antibiótico se pone intraventricular por el mismo catéter, el mismo cerebro, el mismo ventrículo cerebral, y ahí se pone antibiótico para la gestación. Se prefiere eso a la parte sistémica. Sin embargo, hay algunas características que van a reunir los antibióticos que quizás hagan un poco más factible que me atraviese la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, liposolubilidad. Una alta liposolubilidad sin tampoco ser exagerada. Los antibióticos hidrosolubles no atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica. Los liposolubles sí. ¿Qué más? Peso molecular. Los de menor peso molecular atraviesan mejor la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque entre las células endoteliales hay unas uniones intercelulares que evitan el paso de las moléculas. Y finalmente la unión a proteínas. Los antibióticos que menos se unen a proteínas tienen más facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Quiénes reúnen estas características? Clorantrenicol, por ejemplo, que es un buen antibiótico para meningitis, y betalactámicos, como algunas cefalosporinas o penicilina. Pero sobre todo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, meninges inflamadas. Meninges inflamadas, y eso te favorece el tema. Porque, pues, como les dije, los capilares no son fenestrados, están los astrocitos, y entre el endotelio, pues, hay uniones intercelulares fuertes, ¿no?, que me evitan el paso de antibióticos. ¿Qué otros factores tenemos que tener en cuenta? Y acá hay un tema, por ejemplo, en lo que es meningitis. El germen más común es neumococo. ¿Ya? Ustedes revisan, y acá tienen también que ver el año cuando han revisado el tema, ¿no? Revisan biografía de antes de 1986. El antibiótico de elección para meningitis bacteriana por neumococo era penicilina. Y la penicilina atraviesa muy bien, llega muy bien. Comenzó a haber resistencia a la penicilina. Se usó ceftriaxona. Ahora ya con resistencia a ceftriaxona se usa vancomicina. El esquema empírico para meningitis bacteriana, ¿cuál va a ser? Ceftriaxona más vancomicina. Ceftriaxona,
porque obviamente el neumococo ya es resistente a la penicilina, y vancomicina por la posibilidad que el neumococo sea resistente a ceftriaxona. Pero me dirán, mejor doy solamente la vancomicina, ¿no? Y ya no ceftriaxona. Si vanco me cubre ambos. Lo que pasa es que la vanco no atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Entonces dejo ceftriaxona, pensando ya que el neumococo es resistente a penicilina, y vancomicina por la posibilidad que sea resistente a ceftriaxona. Es empírico, porque yo saco cultivo de LCR. El cultivo de LCR me sale en 48 horas que es sensible a penicilina. ¿Qué haría? ¿5 ceftriaxona? Le cambian la penicilina, que llega mucho mejor, atraviesa mucho mejor la barrera hematoencefálica. ¿Qué otros factores hay que ver? Bueno, ya les comenté falla hepática, ¿no? Estado inmune, hipoperfusión. Pobre perfusión me trae dos problemas. Pobre perfusión hacer que, o sea, shock, por ejemplo, va a hacer que el antibiótico no llegue al sitio de acción 1 y me puede producir disfunción renal. Y la disfunción renal me puede alterar también la dosis que yo voy a dejar del antibiótico. Entonces, un paciente con shock séptico, por eso que es importante manejar lo que es la presión arterial con fluidos y vasopresores. Obviamente para mejorar su estado hemodinámico y obviamente para hacer que el antibiótico llegue al sitio de acción. Embarazo y lactancia. Las categorías. Casi ningún fármaco es de categoría A. De categoría A será pues cosa. Cloruro de sodio, ¿no es cierto? O sea, todos son B para adelante. ¿Qué pueden dejar ustedes? A y B. A y B estantes, no hay problema. C, riesgo-beneficio, no, ¿no es cierto? D, B, olvídate, no seas malo. O sea, A y B, ¿no? A, ninguno es cloruro, ¿ya? El resto, sí. Y bueno, como les vamos a comentar, seguramente ya les van a decir, también en la elección del antibiótico evalúo factores de riesgo de multidrogo resistencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de multidrogo resistencia que puede reunir un paciente? Edad de más de 60 años, comorbilidades y uso de antibióticos en los últimos 90 días. Uso de antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días es un factor de riesgo para resistencia. Un paciente con una infección urinaria, cuadro severo, anciano, diabético, que ha usado ceftriaxona para, no sé, una úlcera en el pie, factores de riesgo para resistencia. O sea, tengo que pensar mal en este paciente y quizás escalar mi manejo clínico. Farmacocinética, ¿no? Hay variaciones obviamente en el tema de absorción. Por vía endovenosa va a ser mucho más rápida y completa. Por vía oral o vía intramuscular la adopción va a ser más lenta y a veces no es tan constante. Hay, sin embargo, fármacos que tienen buena biodisponibilidad bioral. ¿Cuál es el concepto de biodisponibilidad? Es el porcentaje del fármaco que llega al sitio de acción. Cuando hicimos diuréticos, por ejemplo, la furosemida bioral tenía biodisponibilidad bajísima, ¿no? Por eso era más dosis que se le daba. Igual, ¿qué antibióticos tienen buena biodisponibilidad bioral? O sea, quizá no haya tanta diferencia entre darlo por vía endovenosa o darlo por vía oral. ¿Cuáles son, por ejemplo? Las fluoroquinolonas, metronidazol, doxiciclina y trimetoprim sulfametronidazol. Hay una buena absorción, una buena llegada a esa reacción si lo das por vía oral. Cipro, metronidazol, doxiciclina y cotripuzazol, ¿no? Trimetoprim sulfametronidazol. Eso, obviamente, tiene que ver también algunos aspectos. Por ejemplo, un paciente en anasarca. Esa anasarca en el paciente no es solamente de subcutáneo, ¿no? Toda la pared intestinal también está con edema. La absorción oral va a ser ahí mínima, ¿no? Tiene que también tener en cuenta eso. Como les dije, ¿no? Factores que incluyen en la absorción, pues, el estado de shock, pH gástrico, alimentos. Algunos antibióticos se favorecen con los alimentos, otros no. Algunos antibióticos con la acidez se favorece su absorción, otros no. Otros si lo das junto con antiácidos puede crear problemas. Distribución, ya saben, y llegada al sitio de acción va a depender de varias variables. Vascularización, capilares no fenestrados, como les mencioné a nivel cerebral, el endotelio no es fenestrado. Entonces la llegada al sitio se va a alterar, por lo que tienes que buscar antibióticos con estas características que ya les he mencionado. Importante, cuerpos extraños. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Una prótesis de rodilla, una antiséptica ahí,
la bacteria no solamente debe estar ahí circulando en el líquido sinovial, sino que se adhiere como un biofilm a todo ese dispositivo extraño. Entonces tienes que elegir antibióticos que lleguen a ese sitio de acción y que no tengan problemas. Un problema también al llegar el antibiótico son los gérmenes intracelulares. Los gérmenes intracelulares son muy difíciles de manejar, se hacen crónicos, el antibiótico no llega ahí. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Gérmenes intracelulares, tuberculosis, por ejemplo, brucela, son intracelulares. Y los manejos de brucela y TB son de varios meses, recaen en el paciente. Y a veces ni siquiera los eliminan, así no se queda viniendo un tiro por ahí. Eliminación. ¿De qué depende la administración, la posología, cada cuántas horas voy a dejar un antibiótico, del tiempo de vida media? O sea, si el tiempo de vida media de un antibiótico es 8 horas, ¿puede dejarlo cada 8 horas? No. La administración generalmente le saca el intervalo de la dosis de 3 a 4 veces el tiempo de vida medio. Ustedes revisan el tiempo de vida media de un fármaco, es 8 horas, 8 por 3, 24, lo vas a dejar cada 24 horas. Así se calcula los intervalos de dosis. El tiempo de vida media se multiplica por 3 o 4, y ahí sale cada 12, cada 24 horas. Porque si no, por ejemplo, la furosemida, que su tiempo de vida media es de media hora a 1 hora, tú lo dejarías cada media, no es así, ¿no? Lo dejas cada 6, cada 8. Hay que ver, ¿no? Algunos antibióticos se depuran por vía renal, por ejemplo, aminoglucosio, fluoroquinolonas, tetraciclinas, vancomicina. Tienen que corregirse, obviamente, según función renal, según la filtración glomerular. Beta-lactámicos, secreción tubular, a veces no están tan influenciados. La excreción hepática y mucho cuidado con la eritromicina, clindamicina, rifampicina, y por las veces con doxiciclina. Toxicidad. Modificar según la tasa de filtración glomerular y modificar según si está o no en terapia de reemplazo renal. Con la primera dosis, no se preocupen, ¿no? La primera dosis puede estarla completa. La dosis siguiente si les quedamos según el nivel de tasa de filtración glomerular. Y eso también varía según los reportes que vayan saliendo. O sea, nadie se va a aprender, o quizá por costumbre ya te acuerdas algunas dosis según tasa de filtración. Pero lo más aconsejable es que se resuba de tiempo. ¿Ya? Pueden leer. Lo otro que tienes que ver, terapia de reemplazo renal. Antibióticos que se ponen antes de diálisis y después de diálisis. Tienes que tener en cuenta eso. Y si es indicado un antibiótico X, le pones y lo dializas. Si se diálisis ya te va a dar antibiótico. O sea, ¿cuál es el sentido? Programarlo post-diálisis o antes de diálisis. Va a depender mucho de eso. Para lo que es falla renal, si existen medidas clínicas, ¿no? Según tasa de filtración, eligen la dosis. Para falla hepática no es así. En algunos casos, como esquema para tuberculosis, según el CHAI, tú eliges el esquema, ahorita tales o cuáles fármacos. Sin embargo, te dice que tienes que tener cuidado con ciertos medicamentos, metronidazol, noranfenicol, clindamicina e eritromicina. Tener cuidado. Cuidado es, depende de ti, costo-beneficio, valor. Eso es bien. Acá están los antibióticos según lo que es falla renal. Recuerden que la primera dosis no hay mayor problema, puede ser así, mayor modificación. Farmacodinámica, lo que el medicamento en sí hace. Hay dos conceptos, ¿no? Efecto concentración dependiente, efecto tiempo dependiente. Bueno, también lo que es el antibiótico. Dependiendo de eso también ustedes van a elegir el tema de la administración, cada cuántas horas vas a dejar. Por ejemplo, efecto concentración dependiente. El antibiótico va a ser bactericida si alcanza más de 6 hasta más veces su concentración inhibitoria mínima. O sea, si de una sola yo doy la mayor concentración del antibiótico, va a tener un mayor efecto bactericida y sostenido. Acá podemos ver el logaritmo de crecimiento de las bacterias. Para acá el 2 es menos bacterias, para acá 9 es más bacterias. Si yo doy un antibiótico a mayor dosis que alcanza un mayor nivel de concentración inhibitoria mínima, se va a inhibir de forma más eficaz el crecimiento de estos gérmenes. Entonces, el concepto de efecto concentración dependiente es mayor efecto bactericida a mayor concentración del antibiótico. En cambio, el efecto dependiente del tiempo
va a depender que entre los intervalos de administración del antibiótico, por lo menos la concentración inhibitoria mínima sobrepase su nivel en más del 40% de ese intervalo. Entonces, estos quizás haya que darlos de forma intermitente para que entre las horas el nivel de concentración inhibitoria mínima se mantenga por lo menos más del 40% de lo que se quiere, o el 40% de lo que se quiere. Dentro de los antibióticos concentración dependiente, aquellos que a mayor dosis, mayor efecto antibiótico, está aminoglucósidos, daptomicina, fluoroquinolonas, metronidazol. Y los antibióticos, sobre todo los aminoglucósidos, tienen efecto post-antibiótico. ¿Por qué creen que, por ejemplo, la amicacina se coloca cada 24 horas? Porque amicacina es un antibiótico de concentración dependiente, ¿no? 1 o 2 gramos cada 24, pasa su pico y tiene efecto bactericida. Y ese efecto no es solamente de 1 hora, media hora, el efecto es mantenido, se sostiene. Y cuando un efecto bactericida se sostiene, se llama efecto post-antibiótico, ¿no? Supresión persistente, luego incluso pueda caer la concentración inhibitoria mínima. O sea, estos antibióticos de concentración dependiente dan una dosis mayor, efecto bactericida que puede caer, pero puede mantenerse también en el tiempo, porque tiene justamente ese efecto post-antibiótico. Los antibióticos dependientes del tiempo generalmente requieren mayores intervalos de administración. ¿Cómo se clasifican los espectros del manejo antibiótico? Espectro reducido. Solo un organismo o grupo limitado. Ejemplo clásico, isoniazidas. Isoniazidas sirven para micobacterias. Micobacterias tuberculosas y por ahí otros géneros. Espectro extendido. Gram positivos y gram negativos. Amplio espectro sobre más especies. Gram positivos, gram negativos, anaerobios, incluso otras especies, por ejemplo, gérmenes atípicos. Espectro reducido, un ejemplo, isoniazida, un solo germen. Como pueden ver acá. Amplio espectro de que aparte de gram positivos y gram negativos me pueden cubrir, por ejemplo, anaerobios. Un ejemplo de estos antibióticos son los carbapenems. Carbapenems cubren gram negativos, anaerobios también gram positivos. Y espectro extendido solamente generalmente dos grupos, ¿no? Gram positivos y gram negativos, como lo que es ampicilina. Bueno, este es un resumen de los mecanismos de resistencia que también ya le hemos mostrado. Los mecanismos que se pueden haber y los antibióticos que representan a cada mecanismo. Hablemos ya de grupos dependientes de antibióticos, ¿no? Las penicilinas. Tenemos penicilinas naturales, antiestafilocócicas, de espectro extendido y anticelulitis. Las penicilinas, sobre todo, ¿qué me cubren? Gram positivos. Gram positivos. Estafilococo y estreptococo. Sin embargo, algunas de ellas van ganando espectro contra otros gérmenes. Yo les comenté que significa espectro extendido, gram positivos y ciertos gram negativos. ¿Quién estaba acá? La ampicilina. Entonces, las aminopenicilinas, que son anti y amoxi, son de espectro extendido. ¿Por qué? Porque aparte de gram positivos, me cubren algunos gram negativos. Y van a ver ustedes que se usan, por ejemplo, para esquemas alternativos de infección urinaria. En algunas gestantes por ahí van a ver, obviamente, la Aedes por E. coli, algunos dan como alternativa amoxicilina, si fuera sensible, ¿no? O ampicilina, porque me cubre gran negativo. No es su verdadera función. Las penicilinas, sobre todo, apoxi y ampi, se van a dirigir para gram positivos. Pero como alternativa, también me cubren algunos gérmenes gram negativos. Si yo quiero cubrir Staphylococcus aureus, aquí están las penicilinas anti-estafilocócicas. Penicilina ya no existe, caxilina no hay acá. Acá tenemos oxacilina y dicloxacilina. Oxacilina es por vía endovenosa y dicloxacilina es por vía oral. Entonces, si yo quiero cubrir una celulitis no complicada, sin mayor estigma de resistencia o severidad, oxacilina por vía endovenosa sería una buena elección. O vía oral, dicloxacilina. ¿Cómo yo elijo si es vía oral o vía endovenosa? Va a depender de la gravedad del paciente. El paciente viene al consultorio con una pierna hinchada, sin fiebre, sin mayor toxicidad, podría usar oral. Pero si viene febril, con signos de respuesta inflamatoria sistémica, no puede anularse, la manejo endovenosa. Somos así. Las penicilinas antipseudomónicas, si bien es cierto les he dicho que las penicilinas se usan para gram positivos,
Las antipseudomónicas tienen una característica: se usan para gram negativos y obviamente pseudomonas eruginosa. Se usan para pseudomonas. Acá ¿cuál tenemos? La piperacilina y la ticarcilina. Ahora, la oxacilina es resistente a beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son enzimas que producen las bacterias para inhibir a los beta-lactámicos. Las penicilinas son antibióticos beta-lactámicos. Entonces, un mecanismo de resistencia de la bacteria es justamente producir las beta-lactamasas para destruir a ese antibiótico, ¿no? Con la oxa no hay problema, pero con la moxi y la ampi y la pipetazo y la piperacilina se da problema, porque sí son sensibles a las enzimas que producen las bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un inhibidor de beta-lactamasa. Le damos un inhibidor que inhibe esa enzima de la bacteria. Así tenemos ampicilina sulbactam, amoxicilina ácido clavulánico, piperacilina con tazobactam y ticarcilina con ácido clavulánico. O sea, por eso, ¿por qué? ¿Por qué a ellas? Porque son sensibles a beta-lactamasas. Con la oxa no hay problema, la oxa es resistente, o sea, no hay ningún inconveniente. Entonces, penicilinas antipseudomónicas llamadas de tercera generación o ureidopenicilinas, sobre todo para pseudomonas. Mecanismo de acción, bueno, unión a la proteína ligadora de penicilinas, mecanismos de resistencia, como les he mencionado, resistencia mediada por enzimas, beta-lactamasas. Acá estoy poniendo el espectro de la penicilina G. Ya saben que la penicilina G fue idealmente, bueno, fue inicialmente ideada, ¿no?, hecha para cubrir los que son gérmenes gram positivos. Y para eso sirve, ¿no?, para infecciones por estos gérmenes, por ejemplo, neumococo. Se usa entonces para manejo de neumonía. ¿Con qué otro cuadro clínico se relaciona este germen, el neumococo? Aparte de neumonía, ¿qué me produce? Meningitis, les dije. Si ustedes leen los esquemas alternativos de neumonía y meningitis, por ahí también está penicilina, siempre y cuando el germen sea sensible. Referencias de 1980 y tantos se van a poner penicilina, pero como ya hay cierta resistencia ya se dejó de usar, pues está como alternativa si es que fuera sensible. ¿Okay? ¿Cuándo tú decides ya no usar un antibiótico para cierta patología? Cuando la resistencia en la comunidad para ese antibiótico es más de 20%, ya no lo usas. Y para la penicilina es más de 20%, por eso ya no se usa. Pero tampoco es que sea eliminado, o sea, está ahí como una alternativa. También, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, Bacillus anthrax, ¿no?, o carbunco, mejor dicho. Es un buen antibiótico también para cocos gram negativos, como la Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis, donde también hay cierta resistencia. Por otro lado, Solamente me cubre gram positivos y cocos gram negativos. También me cubren algunas especies de anaerobios, como el Clostridium, Perifringium. Y ese Clostridium, ¿qué es lo que me produce? ¿Se acuerdan? ¿Con qué está relacionado? Es un anaerobio. Clostridium perfringens. Me produce fascitis necrotizante. Es una infección cutánea profunda de partes blandas. En los esquemas, cuando tienes confirmación bacteriológica, una alternativa es penicilina. Y por supuesto, la penicilina también es de elección para qué? Para los sífilis, ¿no? Que ya todo el mundo conoce. Ampicilina, ¿cuál era su característica? Aparte de gram positivos, como es una penicilina de espectro ampliado, me cubre gram negativos. Podría ser alternativa, por ejemplo, para E. coli. Pero si me preguntan, aparte de gram positivos, ampicilina, ¿para qué serviría? Y el manejo de lesión es para Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes es un cocobacilo gram positivo, que es raro, es raro, pero aparece en ciertos pacientes. ¿En qué pacientes? Neonatos, ancianos e inmunosuprimidos y gestantes. Es más, en fiebres gestantes, ¿ya?, un diagnóstico diferencial de Listeria monocitógenes. Meningitis en pacientes con linfoma, primera causa Listeria monocitógenes. Meningitis en más de 50 años, tienes que pensar, sin ser el más frecuente, Listeria monocitógenes. Meningitis en neonatos, sin ser el más frecuente, Listeria monocitógenes. Entonces, ahí el manejo de lesión es ampicilina. Entonces, ampi, gram positivos, probablemente también me pueda cubrir gram negativos, pero Listeria monocitógenes. Un cocobacilo gram
positivo. Y ya les mencioné las penicilinas de tercera generación. Esas son las antiseudomónicas, ¿no? Las antiseudomónicas, piperacilina, conazolactam y la tecarcilina son las de tercera generación. Si bien siendo las penicilinas son para gran positivo, bueno, estas salen del cuadro, estas son para gran negativos, intrahospitalarios, resistentes, ¿ya? Pseudomonas, E. coli, etc. Pipetazo. Y ya saben por qué asociados con un inhibidor de la beta-lactamasa, porque ese antibiótico es sensible a beta-lactamasa. Farmacocinética, se disminuye su relación con los alimentos, o sea, tienes que dejarla fuera de los alimentos. Importante, ¿no? O sea, va a comerlo antes de los alimentos, una hora antes, una hora después. Poca penetración en tejido óseo y sistema nervioso central. Sistema nervioso central solamente cuando las meninges están inflamadas. En meninges inflamadas, ahí sí la penicilina puede alcanzar gran concentración. Pero en meninges sanas no, por la barrera hematoencefálica. Excreción renal, la mayoría de ellas corrección, que son hepáticos acelina, y los RAM que pueden ganar, ¿no? Los RAM que pueden ganar. En general, cualquier antibiótico me puede dar diarrea. ¿Y por qué se produce ese cuadro? ¿Se acuerdan? Diarrea. Diarrea por antibióticos. Por Clostridium difficile. Clostridium difficile. Acuérdense que en la flora colónica hay gram negativos y hay anaerobios, en concentraciones variables. Si tú das un antibiótico vas a barrer parte de la flora normal. Y al barrerla vas a favorecer el crecimiento de ciertas bacterias. ¿Qué bacterias? Sobre todo Clostridium difficile, que me da un cuadro variable. Un cuadro que va desde diarreas acuosas hasta diarreas abundantes y sanguinolentas. El cuadro más severo se llama colitis pseudomembranosa. Pero esa colitis nunca la van a ver. Lo que más van a ver es un cuadro usual de tuberculosis. Cefalosporinas. ¿Cuántas generaciones conocen? Tenemos primera generación, tenemos segunda generación, tenemos tercera generación, cuarta generación y quinta generación y por ahí otras más. Las cefalosporinas inicialmente, las de primera generación, que cubren gram positivo, ¿ya? Graves en la cabeza que se van a usar para gram positivos. ¿Cuáles son? Cefalexina, cefradina, cefaloxilo, cefaloxina, cefaloxina. Gram positivos. ¿Y qué producen los gram positivos? Cuadros cutáneos sobre todo, ¿no? Celulitis, por ejemplo. Básicamente ese es su uso, ¿no? Y sea por vía oral, ¿no? Salvo la cefazolina que sea por vía endovenosa, ¿no? Pero cefalexina, cefaloxilo se dan vía oral para gram positivos. Por ejemplo, celulitis, ¿no? Si me cubre desde tococo biógenes, puedo también cubrir en lo que es amigdalitis, ¿no? Por ejemplo, pero para gram positivos. La de segunda generación, como cefalexor, cefaloxima, ya me cubre gram negativos. Y si me cubre gram negativos, como E. coli, se van a dar cuenta, por ejemplo, que cefaloxima la usan para infección urinaria. Cuando obviamente lo más frecuente es E. coli. También podrían usarlo para gram positivo. La de tercera generación ya gana más acción contra gram negativos. Acá cuál tenemos? Representante, ceftriaxona. Ceftriaxona me cubre gram positivos, por supuesto, y gram negativos. Su uso para gram positivos sobre todo se da en el contexto de una neumonía, o sea, para patógenos respiratorios como neumococo. Para gram negativos, por ejemplo, solemos usar en infecciones urinarias. Obviamente por E. coli. También la ceftriaxona es el antibiótico de lesión para gonococo, gonorrea. O sea, cuando hablemos de gonococo, hay como 8 cuadros clínicos que pueden causar ese germen. Para todos los cuadros clínicos, el antibiótico de lesión siempre va a ser ceftriaxona. Lo que varía es la dosis, ¿ya? En algunos da 250, otros un gramo, otros un día, otros varios días, pero varía la dosis. Siempre se lesiona ceftriaxona. Dentro de la tercera generación, ¿quién está? Ceftazidima. ¿Y ceftazidima para qué la uso? ¿Para gram positivos? No, yo la uso para pseudomonas. Ceftazidima es un antibiótico anti-pseudomonas y la uso para eso. Cuarta generación, cefepime. Y cefepime es para pseudomonas. Entonces, primera generación, segunda, gram positivos, luego gram negativos. Llegamos a la quinta generación, ceftalorina, ceftobiprol. ¿Qué cubren esos? Ceftriaxona y ceftobiprol
retroceden, me cubren gram positivos resistentes. Estafilococos resistentes, por ejemplo, gram positivos resistentes nos cubren las cefalosporinas de quinta generación. Entonces, cefalosporinas primera generación es gram positivos, luego gram negativos y vuelven a caer a gram positivos con las de quinta generación. O sea, y tenemos otras combinaciones que no vamos a mencionar. Clasificación de las cefalosporinas, para que lo tengan en cuenta. Utilidad clínica, ya les he mencionado, primera generación para cuadros gestales, sobre todo segunda generación como cefaloxima, por ejemplo, infecciones urinarias, cefepime, ceftazidima para pseudomonas aeruginosa, no se olviden, cuarta generación, pseudomonas aeruginosa, ceftriaxona, gram negativos y patógenos respiratorios, tipo neumonía. Ahí está el tema. Alcanzan buena concentración en el sistema nervioso central, pero sobre todo con meninges inflamadas, ceftriaxona, cefotaxima. Se ajusta la dosis según función renal. ¿Cuáles son los antibióticos beta-lactámicos? ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, ¿no? Monolactámicos. Si tengo alergia a la penicilina, no puedo usar ningún beta-lactámico, no es así. La resistencia cruzada no es constante, incluso es baja. Se reporta, mira, 3 a 5% de reacción cruzada con las penicilinas. Con los carbapenems, mucho menor todavía. O sea, no es que soy alérgico a la penicilina y ya no va a poder usar ceftriaxona. No es así. Ceftriaxona, una característica es que alcanza alta concentración en la vía biliar. Entonces, estás en cirugía y tienes una colangitis. Si es una infección intraabdominal, los gram negativos anteriores van a estar presentes. Si quiero cubrir gram negativos en vía biliar, yo sé que ceftriaxona alcanza una condición en vía biliar que le deja al paciente, ceftriaxona. Por eso que a los cirujanos les encanta ceftriaxona cuando van a cubrir colangitis. Todo lo que es intraabdominal van a cubrir gram negativos y anaerobios. Esa ceftia la metes con un para anaerobios. Carbapenémicos, imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem. Si bien es cierto, cubre gram positivos, no los uso para eso. Yo los uso para gram negativos y gram negativos resistentes. O sea, un adito cualquiera yo no le voy a dejar esto. Y también uso para anaerobios. ¿Tienen buena acción antipseudomónica? Sí, excepto ¿cuál? Ertapenem. Ertapenem no cubre pseudomonas. Y Imidodori sí, ERTA no. Entonces, ¿para qué me sirve ERTA? Cuando tengo un cuadro, por ejemplo, tengo un adito que viene de la calle, resistente. ¿Creen que es pseudomona? No, ¿no es cierto? Debe ser una E. coli resistente, seguro. Yo le meto el ertapenem y evito que se cubra la pseudomonas. ¿Por qué? Porque al evitar cubrir pseudomonas, evito que se genere resistencia a pseudomonas. O sea, si yo no agredo a la pseudomona no va a tener razón para generar resistencia. Ahí yo, cuando tengo cuadros donde la sospecha clínica o la sospecha que es que no sea por pseudomona, yo puedo elegir ertapenem para evitar generar resistencia. ¿Cuál es el problema? Es que el imipenem, por ejemplo, es degradado en el túbulo cortical proximal por la dihidropeptidasa. Entonces le doy un inhibidor de dihidropeptidasa, cilastatina. Por eso que imipenem es cilastatina. El imipenem viene junto con la cilastatina. Otra característica del imipenem es que es epileptógeno, que puede generar convulsiones. Pacientes que tienen riesgo de epilepsia, por ejemplo, no es cierto? Un tumor cerebral, ¿vas a dejar imipenem? No es cierto? Puede elegir otro antibiótico. Entonces, los carbapenems, gram negativos y anaerobios. Tetraciclinas. Tetraciclinas, ¿qué es lo que me cubre? Me cubre sobre todo gram positivos. Incluso me pueden cubrir gram positivos resistentes. Dentro de los antibióticos, quizás más conocidos sea la doxiciclina. Aparte de cubrir el gram positivo resistente, o sea, me cubre estafilococo resistente, ¿ya? También me puede cubrir gérmenes atípicos como por ejemplo ¿cuál? Mycoplasma neumonía o clamidias. Es más, para este último grupo de gérmenes, las clamidias, el antibiótico de elección son las tetraciclinas, doxiciclinas.
Entonces, utilidad de los antibióticos son para gram positivos y para gérmenes atípicos. ¿Qué otra utilidad tiene, por ejemplo? Es el manejo alternativo para sífilis. Para sífilis. Cuando tengo cuando tengo alergia a la penicilina y tu paciente tiene sífilis, la alternativa justamente es doxiciclina. Ese antibiótico es muy útil también en bacilos y gérmenes intracelulares. Intracelulares, por ejemplo, Brucella, Rickettsia, gram positivos y atípicos. Y es un manejo alternativo cuando tengo alergia a la penicilina en caso de sífilis. Acuérdense que estos fármacos van a estar contraindicados en lo que son gestantes y lo que son niños, ¿no es cierto? Porque tienen problemas con el metabolismo de los huesos y los dientes, sobre todo de los niños en esta formación. Tener eso consideración. Lesiones adversas que pueden producir dispepsia, se deposita en huesos y dientes, por eso está contraindicado en niños, ¿no? Que pueden producir falla hepática, fototoxicidad. Otra aplicación de estos fármacos, la minociclina, por ejemplo, ¿alguien sabe en qué caso se usa minociclina? Para el acné. El acné se usa minociclina, ¿por qué? Porque justamente tiene gram positivos también. Y algo que te va a recomendar mucho el dermatólogo es que no te pongas mucho al sol. Si te pones al sol con tu gorrito, con tu bloqueador, porque te da fotosensibilidad, te mancha la piel. Si los tomas, tienes que tener en cuenta eso. Aminoglucósidos. Los aminoglucósidos sobre todo tienen acción contra gram negativos. Y también tienen acción antiseudomónica. También sirve para pseudomonas. Gram positivos, puede que sí, pero en acción sinérgica con penicilinas. ¿Qué quiere decir? El aminoglucósido per se por sí, lo doy para algún positivo, no sirve. Pero si yo lo doy junto con una penicilina, potencia la acción de la penicilina con el gram positivo. ¿Cuándo uso eso? En endocarditis. ¿Se dan cuenta que los gérmenes de endocarditis, cuáles son? Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, por ejemplo. Y los esquemas antibióticos de endocarditis incluyen un metalactámico, una penicilina más un aminoglucósido. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Amikacina, gentamicina, gentamicina, toramicina, neomicina. La neomicina se da por vía tópica, mientras los otros se dan por vía endovenosa. De esos, quizás los más usados sean amikacina y gentamicina. Y ya saben, sobre todo van a ser usados para gram negativos. Gram negativos, por ejemplo, E. coli, gram negativos, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa. Son antibióticos que pueden producir falla renal, hay que ajustar la dosis para falla renal. ¿Cuáles son los RAMs? Estos son los clásicos, ¿no? ¿Cuáles son los RAMs principales de los aminoglucósidos? Son tres: otoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un aminoglucósido está contraindicado en un paciente con Guillain-Barré, en un paciente con miastenia gravis, porque dentro de sus RAMs se puede generar bloqueo neuromuscular y acentuar un cuadro neurológico ya previo. Recuerden que se excretan por orina. Por más que la neomicina se use en cremas, si se usa en lesiones extensas, se ha visto que puede absorberse incluso y puede darle lesiones también en el riñón. Entonces tampoco es que si no es por vía sistémica, ¿no? Solamente por la piel, no va a pasar nada al riñón. También se ha visto que puede producir nefrotoxicidad en eso. Estos antibióticos no van a llegar a nivel cerebral, o sea, no se usan en enzimas, por ejemplo, para los que son benignos. Macrólidos. ¿Cuáles tenemos? Eritromicina, preeritromicina, citromicina. Macrólidos, ¿para qué me sirven? Sobre todo para gérmenes atípicos, como micoplasma, como clostridia, como legionela. Y también tienen efecto contra gram positivos. O sea, teóricamente podría usarlo yo en casos de celulitis, sí, no es usual. No es usual. Entonces me cubren atípicos y de los gram
positivos, sobre todo los patógenos respiratorios. O sea, gérmenes que producen, por ejemplo, amigdalitis o neumonía. ¿Cuál es el germen más frecuente productor de amigdalitis aguda? Amigdalitis. ¿Cuál es el agente más frecuente que produce amigdalitis? Este es un poco Biógenes. El Biógenes es el que más me da amigdalitis. El neumococo es el que más me produce neumonía. Entonces, estos antibióticos se usan sobre todo para patógenos gram positivos respiratorios. Teóricamente se podría usar para poros cutáneos, sí, pero no es usual. Aparte de usarlos para gram positivos respiratorios, también se usa, por ejemplo, para agentes atípicos, como micoplasma, como clamidia, como legionela. Para el sífilis no tiene mucha utilidad. Otro uso, por ejemplo, de los macrólidos son las micobacterias atípicas. Las atípicas son las micobacterias ambientales, o sea, son las no tuberculosas, el avium, Kansasi, todos esos, ¿no es cierto? Si la tuberculosis se contagia por vía aérea, las atípicas se contagian por contacto con el agua. Se asocia mucho a saunas, piscinas, a ríos, etc. ¿Ya? Y son resistentes a isoniazida. O sea, las atípicas no responden a isoniazida. ¿Qué se usan? Macrólidos. Y acá tienen que acordarse entonces patógenos respiratorios y agentes atípicos y por ahí también micobacterias atípicas. Buena absorción oral, por eso los que tenemos acá que son acitromicina y claritromicina, la presentación es por vía oral, aunque en otros lados también hay presentación por vía endovenosa. Su RAM principal es la dispepsia. Incluso es tanto el disturbio que te produce gástrico, diarrea por ejemplo, y es tanto el efecto que tiene a nivel del intestino y el esófago, que por ejemplo ustedes, no sé si se acuerdan que en diabéticos con gastroparesia diabética, como parte del esquema terapéutico también se usan macrólidos, eritromicina, porque tiene efecto procinético de eritromicina. ¿Cómo ejerce su efecto procinético? Porque la eritromicina se parece estructuralmente a una hormona intraintestinal que se produce la motilina. A la motilina es que se parece justo a la eritromicina, por eso ejerce ese efecto procinético y se usa justamente este RAN, tú lo usas para manejar la patología. La gastroparesia. Fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, mucifloxacino, acá tenemos los tres. La característica de las fluoroquinolonas es que tienen una buena biodisponibilidad bioral. O sea, las doy bioral y van a llegar al sitio de acción. ¿Me cubren gram positivos? Sí, pero sobre todo tienen efectos sobre gram negativos. Gram negativos. Y cipro tiene efecto contra pseudomonas. O sea, las fluoroquinolonas me van a cubrir gram negativos, como E. coli, y cipro efecto antipseudomónico. Y también me cubren gram positivos, pero a pesar que tienen cobertura contra gram positivos, no es para lo que lo usamos, no lo usamos para celulitis, por ejemplo, cipro, sino por efecto contra gram negativos. Ahora, de estas fluoroquinolonas, levofloxacino, sobre todo leo y también moxifloxacino, tienen una característica, se cubren gérmenes respiratorios, por eso que les llaman fluoroquinolonas respiratorias. O sea, levo y moxi me cubren neumococo y agentes atípicos de neumonía, micoplasma, por ejemplo. Por eso levo y moxi se usan para esquemas de neumonía. Cipro no me cubre patógenos respiratorios, por eso cipro no la uso para neumonía. O sea, las fluoroquinolonas, sobre todo gram negativos, como E. coli, esquemas de ITRO, que también hay resistencia. Pero hay el proceso de fluoroquinolonas respiratorias, que me cubren neumococo y agentes atípicos como micoplasma, y son levofloxacino y moxifloxacino. Otra característica es que cipro me cubre pseudomonas. Bueno, algunas características que tiene, ya saben que tiene buena disponibilidad bioral, pero obviamente eso va a depender mucho de la absorción del fármaco. Si tienes un paquete chocado, hematoso, quizás eso pueda también alterarse. Los RAM que pueden producirse: diarrea, náusea, dolor de cabeza, rotura de tendón de Aquiles.
se puede romper cualquier tendón. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las fluoroquinolonas? Inhiben la replicación del ADN, ¿no? El ADN girasa, ¿no? La topoisomerasa 4, creo que aquí está. Sí. Entonces, inhiben la síntesis de lo que es el ADN, entonces inhiben la reproducción celular a ciertos niveles, entre ellas el tema de los cartílagos en los tendones, por eso me puede producir rotura de tendón de Aquiles. Pero ¿por qué no se rompe el maldito rotador o otro? O sea, también se puede romper. Pero ¿cuál es uno de los tendones que más usas durante el día? El de Aquiles porque caminas todo el día, por eso se rompe ese, bueno. Pero una vez un paciente en el hospital le dio cipro y amaneció con el dedo así, para abajo. No puedo levantar mi dedo, rotura acá en los tendones, o sea, puede también pasar. Ahora, no siempre se rompe, pero se pueden inflamar. Tendinitis. Entonces, si tienes dolor en tendones luego de cipro, obviamente no con una dosis, ¿no? Sino con dosis de más no puede ser por eso. Cotrimoxazol. Cotrimoxazol es un antibiótico interesante porque me cubre bacterias y me cubre protozoarios y hongos. ¿Qué hongo me cubre? Pneumocystis gyrodesica. Y protozoarios, Toxoplasma gondii. Me cubre también gram negativos como E. coli y también gérmenes intraintestinales. Y me cubre también gram positivos, incluso estafilococo resistente. Yo estoy seguro que si ustedes les hablan de cobertura para estafilococo resistente, ¿qué antibiótico se acuerdan? Vancomicina, quizá, ¿no? Vanco me cubre estafilo resistente. Vanco, el problema es que es por vía endovenosa. Y Vanco no tiene buena biodisponibilidad y Vanco es nefrotóxico. Si tú quieres cubrir estafilococo resistente comunitario, ¿no? Una opción es cotrimoxazol. Otra opción también les he dicho hace un rato, ¿no? Doxiciclina. Doxi se da vía oral y también me cubre estafilococo resistente. Entonces, ese antibiótico me cubre gram negativos, como E. coli, y algunos gérmenes que producen diarrea aguda, por ejemplo, y me cubre gram positivo, incluido estafilococo resistente, comunitario. ¿Ya? Acá van a diferenciar dos gérmenes, estafilococo resistente adquirido en el hospital y estafilococo resistente adquirido en la comunidad. ¿Ya? Van a leer esos conceptos porque son dos gérmenes distintos. ¿De qué forma tú vas a sospechar que tu paciente viene con una celulitis por estafilococo resistente, de la calle? O sea, ¿cuál es el germen más común causante de celulitis? Tococopiógenes. Y en segundo lugar, estafilo. Pero ¿cuándo sospechas que tu celulitis es por estafilo incluso resistente? Cuando hay formación de abscesos. Cuando es celulitis abscedada, tú tienes que sospechar que es un estafilococo resistente comunitario. Porque el estafilococo resistente comunitario produce una proteína, ¿no? Una enzima, ¿no? Un factor de virulencia, que es la Panton Valentin Leucosin, ¿se acuerdan? La P chica, PVL, ya, para buscar la PVL, Panton Valentin, Valentine, no sé, Leucosidin, ya, eso lo produce el estafilococo resistente comunitario, que produce necrosis, tejidos y abscesos. Pero celulitis con abscesos de la calle, tienes que empezar estafilo resistente adquirido en la comunidad. Y una alternativa es cotrimoxazol, por ejemplo, el cual no es muy grande. Entonces, cotri, gram positivos, gram negativos y pneumocystis, primera línea para ese hongo y también toxoplasma. ¿Qué es lo que hace este cotrimoxazol? Inhibe la síntesis de ácido fólico a diferentes niveles. Este cotrimoxazol incluye cimetrizol y flumetoxazol. Ambos inhiben diferentes enzimas que tienen como consecuencia inhibir la formación de ácido fólico. El ácido fólico es necesario para la síntesis de ADN, ¿cierto? Entonces, le va a inhibir el crecimiento bacteriano. De los antibióticos, si les preguntan cuál es el antibiótico que mayores reacciones alérgicas cutáneas me genera, ¿penicilina o cotrimoxazol? Cotrimoxazol, ¿no? Por la sulfa sobre todo, ¿no? Por el anillo sulfa. Ahora, hay otros fármacos que también son sulfas, como por ejemplo furosemida. Furosemida está dentro de las sulfas. Entonces a veces pueden haber reacciones cruzadas, tener un RAM a cotrimoxazol y luego también a furosemida. No siempre se da. ¿Ya? Como también inhibe la síntesis de ADN, pueden haber pancitopenias, citopenias con estos pacientes, ¿no? Toxicidad y hematología. Entonces, lo que ustedes van a revisar es lo siguiente.
de vancomicina, linezolid, clindamicina, metronidazol, dapto, nitrocolistina y fosfomicina, mecanismo de acción, espectro, farmacocinética y reacciones adversas, médicamente. Vamos a comentarles, por ejemplo, de la colistina. Para el caso de ustedes usarían ese antibiótico, la colistina. La colistina se usa para pseudomonas resistentes a carbapenems. Esas pseudomonas que tienen de UCI por resistencia a ese carbapenems usan la colistina. Fosfomicina también es un antibiótico antipseudomónico, también, pero solamente es activo en vía urinaria baja. O sea, fosfomicina me cubre gram negativos y pseudomonas, pero son a nivel de la vejiga, cistitis, porque tiene buena eliminación por orina. O sea, es un manejo alternativo para infección urinaria. Incluso una infección urinaria por pseudomonas, pero no complicada. ¿Ya? Solamente cistitis, porque si es compromiso renal, pielonefritis, ahí ya no llega a la carga. Como se elimina bien por orina, puede llegar bien a lo que es la vejiga. Ahorita, la mejor manera que ustedes tienen de estudiar antibióticos es estudiarlo por enfermedades. Revisan neumonía, revisan celulitis, revisan ITU y ahí revisan el antibiótico. Y ya poco a poco van sacando las otras patologías. Si se dan cuenta, si revisan el espectro de los antibióticos, te cubre casi cualquier germen, ¿no? Pero predominantemente lo usas para un germen, por ejemplo, fluoquinolona. Vas a ver que me cubre estafilo, sí, pero nadie usa fluoquinolona para cubrir estafilococcus. O sea, vas a usarla para cubrir gram negativo, punto. El otro aspecto es un espectro agregado que tiene, ¿no? Y otro concepto, por ejemplo, fluoquinolona, para me cubre gérmenes respiratorios. Cipro no usa mantequilla. Uso leo, uso moxi. O sea, de los espectros no se me dicen todos los gérmenes, solamente sus usos principales. Esa creo que sí. ¿Listo?